El sábado no pudimos hacer la lectura continua porque era la cátedra de San Pedro, pero habíamos mencionado que este tema Santiago lo retomaba, el tema de la relación en la comunidad, porque muchos querían ser maestros, había mucho maestro y poco alumno, o como decimos también, había mucho cacique y poco indio, todos querían mandar, enseñar y después nadie quería aprender ni trabajar, lo cual es una cosa un poco complicada porque después en la comunidad se nota si hay esta actitud. Y acá el apóstol nos muestra cuál es la verdadera sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que proviene del mundo, o usa una palabra fuerte, demoníaca, porque no nos olvidemos que demonio quiere decir el que divide. Si la sabiduría divide, no es sabiduría. Al menos no es la sabiduría que nosotros tenemos que tener, que es la que procede de Dios y la que hace que el mundo tenga sápere, tenga sentido, tenga condimento, como el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo de sabiduría no consiste en que nosotros tenemos muchos conocimientos o tenemos una precisión increíble en los juicios o en las formulaciones de los pensamientos o en las descripciones que podemos hacer de la realidad. Eso si lo tenemos está fantástico y cultivémoslo. Pero la sabiduría como don del Espíritu Santo y la sabiduría que acá propone el apóstol Santiago consiste en darle sentido a la realidad. Por eso es una sabiduría eminentemente práctica. Si la sabiduría une, supera los males, hace que se acerquen las personas que están alejadas, es la sabiduría que procede de Dios. Si la sabiduría divide, procede del egoísmo, está todo el tiempo buscando el defecto en el hermano, esa sabiduría evidentemente no viene de Dios. Resumiendo en la lectura de hoy, el leccionario nos pone con las famosas letritas rojas: si ustedes están dominados por la rivalidad y la discordia, no se vanaglorien, no se manden la parte, porque no están teniendo en definitiva la sabiduría de Dios, sino que están teniendo la sabiduría del mundo, del diablo, porque divide, porque no junta y desparrama. Para tener esta sabiduría y esta conducta que surge precisamente de esta sabiduría, tenemos que tener fe, tenemos que tener una fe firme. Y para que la fe firme sea tal, esa fe tiene que estar construida en la oración y también en un cierto esfuerzo, aunque en este pasaje no viene mencionado. Este relato dice que a esta clase de demonios hay que echarlos con mucha oración y ayuno. Es decir, para poder ejercitar verdaderamente la fe, nosotros tenemos que construirla a partir de la oración y a partir de la práctica de la vida cristiana. En un sentido lato, en un sentido amplio, el ayuno es privarnos de aquellas cosas que aún lícitas no nos ayudan a ser coherentes con nuestra vocación y con nuestra misión. Los autores, los traductores, digamos siempre, cuando el padre le dice de este muchacho, dado que vio la imposibilidad de los discípulos que no habían subido a la montaña en la transfiguración, otro texto que no leímos porque celebramos la cátedra de San Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando Jesús dice que es un Mesías que sufre, no le gusta? En la transfiguración le gustó, porque Cristo no comenzó a hacer ahí lo que no era, sino que descubrió un poquito lo que era y ellos percibieron la gloria de la resurrección, pero para percibir esa gloria de la resurrección antes había que pasar por la cruz, por el sufrimiento. Y por eso este texto de alguna manera tiene un sabor, si uno lo lee en griego, a la resurrección, porque cuando Jesús hace este milagro, para el cual los discípulos todavía tenían poca fe, utiliza dos verbos que el evangelista va a usar para la resurrección de Jesús: egerein, levantarse, y anesté, ponerse de pie. Jesús, de alguna manera, cada vez que vence al mar particularmente, está anunciando precisamente el misterio pascual, la resurrección. Pero para nosotros, para que esto suceda, nosotros lo tenemos que seguir con fe. Y acá en griego es curioso porque el padre del chico, cuando Jesús le dice, si puede, para el que cree todo es posible, el padre dice, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Dice, ayuda mi incredulidad. Los padres se rebanan la cabeza y los teólogos modernos ni les cuento. Pero esto tiene una muy, digamos, la navaja de Ockham. ¿Conocen la navaja de Ockham? A veces la explicación más sencilla es la correcta.
Nosotros, si tenemos el problema de la comunidad de Santiago, que todos se querían hacer los maestros y los sabios, vamos a buscar la solución más complicada. Pero a veces la solución más sencilla es la correcta. Y en este caso es que muchas veces nosotros creemos conceptualmente, creemos de verdad. Vos crees en Dios, sí, crees en el Evangelio, sí. Pero después cuando uno vive es incrédulo. La vida uno la demuestra incrédula, porque en definitiva no termina de confiar. Esto que les dije muchas veces, ¿no? Cuando uno lee lo de Santa Teresa, solo Dios basta, y uno percibe que eso es real, que es una intuición verdadera, pero cuando alguien que yo le pido algo me dice que no, solo Dios basta, cuando tengo un proyecto y ese proyecto se me cayó al piso y se rompió, solo Dios basta, y así podemos ir repasando toda nuestra vida, en nuestras decisiones concretas, en nuestras acciones singulares, si realmente Dios basta. Por eso también es importante que nosotros en vísperas de comenzar la Cuaresma le digamos al Señor, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. Queremos serte fiel en nuestra vocación y en nuestra misión. Y para eso también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y saber que esta clase de demonios solo se expulsa con mucha oración. Y podemos agregar entre paréntesis con ayuno, con el ejercicio de nuestra voluntad. Porque muchas veces nos hacemos los superados y despreciamos el ejercicio de la penitencia. La penitencia por la penitencia misma no tiene sentido, porque la penitencia no es un fin, es un medio. Pero tenemos que aprender también nosotros a educarnos y a hacer actos concretos que, sin ser grandilocuentes, sean pasitos que nos acerquen a Dios y que se note porque también nos acercamos a los hermanos. Pedimos por todas las intenciones, le pedimos al Señor la gracia de que nos ayude a vivir bien la Cuaresma y le pedimos sobre todo la gracia de que Él ayude nuestra incredulidad. Que así sea.